introducción a la informática. Y habíamos planificado la semana pasada que íbamos a tratar el tema de los distintos dispositivos de almacenamiento. Quiero recordarles que esta clase es obligatoria dentro de nuestro programa. Es nuestro segundo encuentro. No pueden faltar, de los 5 encuentros que tenemos, no pueden faltar a más de 2 y con excusas. Por otro lado, vamos a entrar en materia, hablar de los diferentes dispositivos y en una breve introducción, ustedes, si no son muy expertos en la materia, son muy recientes utilizándolo, no van a conocer bien, pero los dispositivos de almacenamiento de datos son el conjunto de componentes electrónicos habilitados para leer o escribir datos en soporte de almacenamiento de datos de forma temporal o permanente. Hay una gran cantidad de información que manejamos a diario y se debe tener dónde guardarla y también qué tipo de dispositivo vamos a utilizar para almacenar esta información, porque no es lo mismo una memoria USB para guardar música, audio, video y que quisiéramos disponer de ella en una tablet, en un celular o o en una cámara. No es el mismo tipo de dispositivo. Entonces tenemos que saber identificar. Como objetivos planteados en esta unidad, tenemos el determinar las características de cada uno de los dispositivos de almacenamiento y comprender su funcionamiento, demostrarle el avance que ha tenido la tecnología durante la creación de las diversas memorias secundarias, distinguir las ventajas y desventajas de los diversos dispositivos de almacenamiento. Eso es lo que nos atañe hoy. Nuestra tabla de contenido básicamente nos enfocaremos bien en lo que es dispositivo de almacenamiento, en los tipos de dispositivos y cuáles serían los factores a tomar en cuenta para elegir algún tipo de dispositivo de almacenamiento. Eso siempre tenemos que tomarlo en cuenta. Ya explicábamos en la introducción lo que es un dispositivo de almacenamiento. Y estos dispositivos de almacenamiento se pueden clasificar en relación a su capacidad de almacenamiento o en la manera en que se acceden a los datos que almacenamos. Están los dispositivos de almacenamiento primario, que se refiere a los dispositivos de almacenamiento masivo, caracterizados por siempre recibir energía eléctrica y guardar información en la memoria del ordenador. Estos son los llamados discos duros, que hay de diferentes tipos, SATA, SSI, SAS de servidores, los SSD, que son los de última generación que se están utilizando, que es disco de estado sólido, el SSD, y esos son los principales dispositivos que se utilizan para almacenar el sistema operativo y nuestros datos principales. Luego están los dispositivos secundarios, de almacenamiento secundario, que no es más que son también denominados de almacenamiento secuencial. En esto se guarda información en dispositivos externos hasta que nosotros como usuarios requeramos esta información. Entre esto están la memoria USB, la memoria SD, micro SD y así sucesivamente. Las unidades junto con los discos que graba conforman dispositivos de almacenamiento que pueden ser secuencial o también de acceso aleatorio. En el caso de secuencial, para acceder a la información se debe leer el registro por registro desde el inicio hasta llegar a la información en particular que deseamos encontrar, ¿verdad? Y en el caso de acceso aleatorio, el elemento de lectura se accede directamente a la dirección donde encontramos la información físicamente a la que se pretende acceder. Ejemplo de esto es la computadora tiene almacenamiento primario principal, RAM y ROM, y secundario auxiliar, que son los discos rígidos, disquete y pendrive. ¿Entienden? Entonces, también aquí tenemos una breve línea de tiempo de cómo han evolucionado los dispositivos. En la década de los 50, lo que se utilizaba para almacenar la información eran las tarjetas perforadas. Luego
eso no almacenaba más de 920 bits, que eso una cantidad mínima de información. Se la voy a poner, es como que ustedes escriban un documento que tenga 1000 caracteres, 1000 letras, y en 1000 letras, que hablaríamos de aproximadamente una página y media, menos de eso son 920 bits. La cinta magnética almacenaba de 5 a 10 megabytes. Luego en la década de los 70 salió el disquete 5.25, que tenía 1.2 megabytes, era un disquete bastante grande. En la década de los 80 surgió el disquete 3.5 con 1.44 megabytes, y eso era lo último. Para instalar el Windows en ese entonces, digo nosotros porque yo soy de esa época, de los 90, y llegué a utilizar el Windows 95, Windows 3.11. Para yo instalar Windows 95 yo necesité de 16 disquetes, y cada vez que terminaba con uno ponía el otro hasta que se instalaba. Luego en esa misma década de los 90 que surgió el CD, pues ya era mucho más fácil porque almacenaba aproximadamente 70, 80 veces lo que guardaba un disquete, y ahí copiábamos música, película, etcétera. Luego ahí surgió las memorias USB, surgieron los discos duros portátiles que en comparación con un disquete de 1.44 megabytes, ahora un disco duro portátil puede tener hasta 4 terabytes. Y en la actualidad lo que es tendencia ahora es el almacenamiento en la nube. Muchas empresas tienen almacenamiento en la nube gratuito desde 2, 5 GB, 15 GB, 50 GB, como el caso de Mega. Pero en el caso, por ejemplo, ya cuando usted paga por el servicio, pues su almacenamiento puede llegar a ser ilimitado según su uso. Ahora pasamos a lo que son los factores para elegir un dispositivo de almacenamiento. Y yo quiero decirle que cuando trabajamos con este tipo de almacenamiento, ya antes mencionado, debemos fijarnos en una serie de características que determinarán la calidad de cada producto, de cada tipo de memoria que nos puede interesar. Esto es lo que va a garantizar que tendremos lo que necesitamos en el momento que necesitamos. Principalmente nos vamos a concentrar en 3 rasgos: la capacidad, la fiabilidad y rendimiento. Los 3 tienen que estar equilibrados para que sepamos que tendremos el soporte de almacenamiento que necesitamos en nuestro negocio. La capacidad variará de forma notable dependiendo del sistema de almacenamiento que hayamos adquirido, y podrá aumentarse en algunos casos con unos costes determinados. Es fundamental que sepamos qué cantidad de espacios vamos a necesitar a corto o a medio plazo para no tener que improvisar en cambios tempranos. No suele ser problemático aumentar la capacidad de un sistema de almacenamiento, sobre todo si trabajamos digitalmente, pero es conveniente planificarlo todo por adelantado. Por su lado, la fiabilidad es otro factor crucial, porque todos queremos que los datos y archivos que almacenamos estén totalmente seguros. Y en último lugar, tenemos el rendimiento. Una vez nos hemos asegurado de que nuestro almacenamiento puede guardar todo lo que necesitamos proteger y que el acceso será definitivo y sin sorpresa, también hay que pensar en que esa información la tendremos cuando la requerimos y con rapidez. Por eso es muy importante. Por ejemplo, también si hablamos de las unidades USB, son la mejor opción a la hora de querer transportar pequeña cantidad de información con facilidad por su tamaño y comodidad. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos son iguales y que su vida útil puede variar de acuerdo a su marca y características. Hay memorias USB que te pueden durar años, pero hay otras que tú puedes tenerla hoy y ya mañana se te dañó. De repente, un corte de luz, estaba pasando una información y hubo un problema. Entonces, esas son cosas que siempre hay que tener en cuenta, por lo que yo les recomiendo que tengan bien en cuenta. Y para concluir, le puedo decir que la elección de un dispositivo de almacenamiento externo es total y completamente personal. O sea, tiene que ajustarse a la necesidad de cada persona y de lo que va a utilizar, el tipo también si lo va a utilizar como un respaldo, como un backup. Es conveniente utilizar un disco duro externo de buena calidad. Yo recomendaría un Western Digital, que son muy buenos, no me han dado ningún problema hasta la fecha, tengo varios años utilizándolo. No me han pagado por la publicidad, pero lo digo por la experiencia. Y lo que principalmente se debe tener en cuenta
es que debemos informarnos acerca de las diferentes características que posee el dispositivo que vamos a adquirir, ya sea por la capacidad, la velocidad, el tamaño, el peso, la garantía y, por supuesto, la seguridad de que nos será de utilidad frente a las distintas necesidades que presentemos. Yo espero que le haya gustado la presentación, que la disfruten y dejarlo con una pequeña frasecita que tenía por ahí sobre la información, y es que Eddie Smith dijo que había 5 exabytes de información creados entre el amanecer de la civilización hasta el año 2003, pero esa cantidad de información se crea ahora cada 2 días y el ritmo está incrementándose. Eso fue en el 2003. Y quiero aclararle que un exabyte equivale a 1.000.000 de terabytes. 1.000.000 de terabytes, que es una cantidad inmensa de información. Lo dejo con ese número para que investiguen un poco. Por mi parte, esto fue todo. Muchas gracias y que pasen muy buenas.